Hola a todos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Neuromente, un espacio donde exploramos el funcionamiento del cerebro y la conducta humana desde la neuropsicología, con información basada en evidencia científica y con un lenguaje muy cercano. Como estudiantes de psicología, en este episodio nos acompañan nuestras compañeras Wendy, Catalina, Garlet, Elsa y quien les habla, Marité. Hoy vamos a analizar dos casos clínicos que nos permitirán también comprender cómo diferentes alteraciones del neurodesarrollo impactan en el funcionamiento cognitivo, emocional y conductual de la persona. Nuestro primer caso es el de Mateo, un niño de 8 años diagnosticado con trastorno del espectro autista nivel 1. Este trastorno por déficit de atención e hiperactividad y un trastorno también específico del aprendizaje con una dificultad en la expresión escrita, conocido como disgrafía. Posteriormente conoceremos a Stephanie, una mujer de 28 años con síndrome de Prader-Willi, un trastorno genético poco frecuente, pero que está afectando múltiples áreas de su desarrollo. Así que, más allá de conocer estos diagnósticos, también queremos responder una pregunta muy importante. ¿Cómo puede la neuropsicología ayudarnos a comprender qué ocurre en el cerebro y qué intervenciones permiten mejorar la calidad de vida de estas personas y sus familias? Wendy, cuéntanos, para empezar, ¿podrías contarnos un poquito qué entendemos por trastorno del neurodesarrollo y también presentarnos el caso de Mateo? Claro que sí, gracias Marité. Antes de conocer a Mateo, es importante comprender qué son los trastornos del neurodesarrollo. Según Pérez, Jara y Ruiz, en el 2022, se trata de un grupo de condiciones que aparecen durante el desarrollo del sistema nervioso y afecta diferentes funciones como la atención, el lenguaje, el aprendizaje, la conducta, las habilidades sociales y la adaptación al entorno. Estas alteraciones no significan que la persona tenga menos capacidades, sino que su cerebro procesa la información de una manera diferente, por lo que requiere apoyos específicos para desarrollar su máximo potencial. De igual manera, en este caso conocemos a Mateo, un niño de 8 años con una inteligencia superior al promedio. Sin embargo, en el aula presenta importantes desafíos. Se distrae con facilidad, le cuesta permanecer sentado, tiene intereses muy específicos, experimenta dificultades para comprender algunas normas sociales y su escritura es lenta, desorganizada y le genera un gran esfuerzo físico. Su diagnóstico incluye 3 condiciones que frecuentemente pueden presentarse en conjunto: trastorno del espectro autista nivel 1, TDAH y disgrafia. Cuando estas condiciones aparecen simultáneamente, hablamos de comorbilidad, un concepto muy importante en neuropsicología, porque implica que las dificultades no actúan de forma aislada, sino que pueden potenciarse entre sí. Catalina, desde el punto de vista neuropsicológico, ¿qué ocurre en el cerebro de un niño como Mateo? Gracias, Wendy. Y claro que sí, ahora vamos a hablar sobre ese punto. Uno de los principales aportes de la neuropsicología es comprender cómo determinan estas diferencias en el funcionamiento cerebral y cómo esto se va a reflejar en su conducta y en su aprendizaje. En el caso del trastorno del espectro autista nivel 1, existen diversas investigaciones que muestran alteraciones en las redes cerebrales relacionadas con la cognición social y específicamente en regiones como la corteza prefrontal y medial, la unión temporoparietal y la amígdala. Estas estructuras participan en la comprensión de las emociones, la interpretación de las intenciones y la flexibilidad cognitiva. Por eso, en el caso particular de Mateo, se puede tener, o se evidencia, mejor dicho, dificultades para poder interpretar normas sociales o adaptarse también cuando él cambia su rutina. Enfocándonos en el TDAH, las investigaciones describen un funcionamiento menos eficientes en los circuitos frontoestriatales. Específicamente, eso se da en la corteza prefrontal desolateral,
Eh, Esta es responsable de que las funciones ejecutivas funcionen de maneras alteradas, inhiben respuestas impulsivas, planifican actividades y regulan la conducta. También en el caso de Mateo se ha observado la participación de neurotransmisores como la dopamina y la noradrenalina, que son fundamentales para los procesos de atención. Lo interesante es que estas tres condiciones interactúan. Por ejemplo, la impulsibilidad propia del TDAH puede dificultar aún más la organización de la estructura, mientras que la rigidez cognitiva del TDA puede limitar adaptaciones a nuevas estrategias de aprendizaje. Como señala Sid Duarte y colaboradores en el 2023, comprender esta interacción permite también poder diseñar intervenciones mucho más específicas y eficientes. Carlet, ¿cómo se lleva a cabo este proceso? Si nos podrías explicar un poquito. Bien, Catalina. En caso de la evaluación neuropsicológica, busca identificar tanto las dificultades como las fortalezas cognitivas del niño. No consiste únicamente en confirmar un diagnóstico, sino en comprender cómo procesa la información y qué estrategias pueden favorecer su aprendizaje. En un caso como el de Mateo, comenzaríamos con una entrevista clínica a la familia y una revisión detallada de su historia del desarrollo. Posteriormente podríamos aplicarse las pruebas como el de WISC, que permite evaluar el funcionamiento intelectual general y conocer el perfil cognitivo en este caso de Mateo. La NEPSI-2 ofrece información sobre atención, memoria, lenguaje, percepción social y funciones ejecutivas, áreas especialmente relevantes en el caso de niños con TEA y el TDAH. Para explorar las conductas cotidianas y funciones ejecutivas, resulta útil el BRIEF 2, mientras que el CONER 4 ayuda a evaluar la sintomatología relacionada con el déficit de atención e hiperactividad desde la perspectiva de padres y también docentes que son partícipes dentro de este proceso. En cuanto a la disgrafía, herramientas como el BMI permiten valorar la integración visomotora. ¿Esto qué quiere decir? La coordinación entre la percepción visual y el movimiento necesario para poder escribir. Finalmente, escalas como Vineland permiten conocer cómo estas dificultades afectan la autonomía y la adaptación en la vida diaria. Como se señala Ardilla y Rosselli, la evaluación neuropsicológica nunca debe interpretarse únicamente a partir de los puntajes obtenidos en las diferentes herramientas que podamos utilizar, sino que estas deben estar integradas con la observación clínica, la historia del desarrollo y el contexto familiar y escolar, en este caso, de cada paciente. Elsa, realizado el diagnóstico, ¿cómo debería ser la intervención? Si nos podrías comentar, por favor. Gracias, Garlet, por el pase. Bien, para continuar, si bien es cierto, como psicólogas, una de nuestras mayores funciones es observar. Y dentro de la observación, nosotros podemos identificar exactamente a qué área correspondería el paciente. Por ejemplo, en el caso de Mateo, que tiene pues el TDAH y la disgrafía, lo que corresponde en él es que lleve diversas terapias, como la ocupacional, la terapia del lenguaje, incluso también terapia emocional. Pero esto también viene acompañado de otro tipo de evaluaciones, como es en el caso de la nutrición. ¿Por qué? Porque muchas veces en esos niños que padecen la comorbilidad, que a veces prevalece el autismo o a veces prevalece el TDAH, lo que corresponde es que su alimentación esté adecuada a lo que él necesite.
A veces suele también pasar de que no le gustan algunos alimentos por la textura, y muchas veces en las escuelas lo que por desconocimiento más que nada lo relacionan con malcriadez, con berrinche, con engreimiento, ¿no? Entonces lo ideal es que los padres de familia y las escuelas, maestros reciban una capacitación constante y una psicoeducación que es importantísimo para el abordaje de estos pequeños. En el caso de Mateo, que viene arrastrando estas condiciones, es importantísimo que se logre una intervención multidisciplinaria, que no solamente se vea el lado médico, que si bien ya hubo una intervención previa de un neurólogo, de un neuropsicólogo, es importantísimo que el niño siga viniendo acompañado de terapias constantes, porque esto va a ayudar a que el pequeño tenga una mejor regulación. Si bien los psicólogos no damos una curación así perfecta, al menos apoyamos un poquito a este tipo de regulación que se necesita y que es importantísimo. Porque si el niño recibe constantemente crítica, podemos también hablar de una baja autoestima, porque el hecho de que él perciba el mundo totalmente diferente no significa que no sienta o que sus emociones no estén presentes. Al contrario, sus emociones están, o sea, 1000 veces más que un niño típico, ¿no? Y justamente hablando de la nutrición, es que hay un estudio en Chile donde hablan sobre la microbiota, ¿no?, de sus pequeños y qué tan importante es esta intervención y darle el seguimiento adecuado, pero sobre todo qué importante es poder al menos hablar sobre este tipo de intervenciones para apoyar a los padres de familia, a estudiantes, futuros psicólogos, ¿no? Y tener mayor conocimiento a una futura intervención. Ahora, Marité, antes de pasar al siguiente caso, ¿qué reflexión podemos extraer de la historia de Mateo? Gracias, Elsa. De verdad, todo lo que han mencionado nuestras compañeras me parece completamente importante. Tienes mucha razón, Elsa. El caso de Mateo nos muestra que la neuropsicología no busca solamente colocar etiquetas, sino comprender cómo funciona cada cerebro para ofrecer estrategias de intervenciones personalizadas. Y aunque Mateo presenta 3 diagnósticos, también posee fortalezas importantes, como una inteligencia superior al promedio, que puede convertirse en herramienta para su desarrollo cuando recibe el apoyo adecuado. Este enfoque integral nos recuerda que detrás de cada conducta sí existe un proceso cerebral que merece ser comprendido antes de ser juzgado. Ahora bien, hasta este momento hemos analizado un caso relacionado con alteraciones de neurodesarrollo durante la infancia. Pero, ¿qué sucede cuando el origen del trastorno es genético y acompaña a la persona durante toda su vida? Para responder esta pregunta, vamos a conocer el caso de Stephanie, una mujer de 28 años con síndrome de Prader-Willi. Catalina, por favor, compártenos un poco acerca de este segundo caso. Sí, gracias Mari por el pase. Bueno, ahora vamos a cambiar un poco, como bien dijo Mari, vámonos a irnos a lo que sucede, ¿no? En un problema ya genético, por decirlo así. Bueno, el caso que les voy a presentar a continuación para poder nosotros analizarlos es de Stephanie, que tiene actualmente 28 años. Ella nació por parto natural a las 40 semanas. En el momento de dar a luz, tiene sufrimiento fetal y a causa de esto tiene hipoxia cerebral, lo que le condiciona a ella con el tiempo a tener dificultades en el habla, en su actividad motora, ¿no? No cumple o no desarrolla adecuadamente todos los patrones que están establecidos. Entonces, también aquí tiene que ver mucho la parte de la educación familiar que se tiene en ese momento, hace 28 años atrás, no se conocían de muchas enfermedades que hoy en día nosotros las podemos conocer y ya tenemos quizás un poco más de amplitud, por decirlo así. Entonces, lo que se dio en ese momento fue que la niña empezó a tener hipotonía muscular, cosas que no se notaba al principio. Luego, a los demás controles que se iba,
indicaron de que pase por terapias físicas, terapias hidroterapias, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, porque no había una respuesta a todos los indicadores positivos que se tendrían que dar en su etapa de vida. A los 2 años, ella debuta, por decirlo así, con una convulsión que altera una parte cerebral una parte cerebral que le condiciona a ella poder nuevamente tener problemas en el lenguaje, ¿no? Actualmente ella presenta una talla baja, obesidad, ansiedad por comer. Un punto muy importante aquí es que a los entre 10, 15 años, ellos van, ¿no?, a una cita ya por departamento de genética, donde se realizan estos tipos de diagnósticos, y es ahí donde sale que tiene síndrome de Prader-Willi. Esto se diagnostica mediante un examen de cromosomas, donde el principal componente, que ya más adelante nos van a indicar cuáles son, se ve ahí afectado, ¿no? Wendy, ya que he mostrado un poquito el caso, ¿nos podrías explicar qué es lo que ocurre en el síndrome de Prader-Willi? Claro que sí, es una excelente pregunta, Catalina, gracias. Justamente el síndrome de Prader-Willi es un trastorno genético relacionado con una zona específica del cromosoma 15, llamado 15q11q13. Este nombre funciona como una dirección, el número 15 indica cromosoma, la letra Q señala su brazo largo y el número 11 a 13 indica la región concreta. Esta alteración afecta especialmente el funcionamiento del hipotálamo, una estructura cerebral responsable de regular el hambre, la saciedad, el crecimiento, el sueño, la temperatura corporal y diversos procesos hormonales, justamente como lo mencionaba Catalina. Esto explica por qué durante la primera infancia que se estaba mencionando predomina la hipotonia y las dificultades para alimentarse, mientras que en esa etapa posterior justamente aparece la hiperfagia, es decir, la sensación constante de hambre que favorece el aumento excesivo de peso. Sin embargo, el caso de Stephanie también incluye antecedentes de hipoxia perinatal y una convulsión en la infancia. Estos factores pueden influir adicionalmente en su desarrollo cognitivo y motor, por lo que resulta fundamental realizar una evaluación individualizada y evitar atribuir todas las dificultades específicamente o exclusivamente al síndrome. Desde el punto de vista neuropsicológico, es frecuente encontrar alteraciones en funciones ejecutivas, memoria del trabajo, atención, regulación emocional y flexibilidad cognitiva. Estas dificultades ayudan a comprender por qué Stephanie presenta baja tolerancia a la frustración, ansiedad y conductas de autolesión. Garlet, ¿nos podrías comentar en todo caso cómo podríamos evaluar de manera integral estas funciones? Bien, Wendy. En este caso, en el caso de Stephanie, la evaluación iniciaría o comenzaría con una entrevista clínica, detallada tanto al paciente como a los cuidadores, que en este caso, pues, la familia más cercana. Es importante conocer su historia del desarrollo, tal como lo ha, en este caso, descrito Catalina, ¿no? Es importante conocer estos detalles y puntos, incluso desde los aspectos del nacimiento. En los antecedentes médicos, la evolución del lenguaje, autonomía, conducta alimentaria y funcionamiento cotidiano. Todo esto va a complementar el que puedan tener un diagnóstico más preciso, en este caso, para poder llevar un tratamiento, ¿no? Dependiendo de su nivel de comprensión, podría aplicarse la escala de inteligencia de Wechsler para adultos con el objetivo de conocer el perfil cognitivo general, en este caso, ¿no? Para evaluar la atención y memoria, resulta útil el Neuropsy, atención y memoria, junto con tareas de amplitud de dígitos y cubos de Corsi. Las funciones ejecutivas pueden explorarse mediante la prueba de Stroop, que evalúa el control inhibitorio, y el Wisconsin Card Sorting Test, que permite valorar la flexibilidad cognitiva y capacidad de modificar estrategias en este caso. También es fundamental evaluar la conducta adaptativa mediante la escala
de Vineland o Avast, ya que proporciona información sobre la comunicación, la autonomía personal y la interacción social que ésta puede tener. Finalmente, las autolesiones deben analizarse mediante registros funcionales que permitan identificar los factores desencadenantes y las consecuencias que mantienen estas conductas. Como señala Ardilla y Rosselli, la interpretación de estas pruebas deben integrarse con la historia clínica, tal como lo hemos mencionado anteriormente en el caso de Mateo. De la misma manera se deben integrar con las historias clínicas y la observación directa con el paciente. Con ese trabajo multidisciplinario, con los profesionales que participen, es importante unir todas las opiniones y de esta manera poder tener un resultado más claro de lo que está ocurriendo con el paciente y cuál sería la mejor forma, incluso las herramientas que se puedan utilizar en el tratamiento. Elsa, ¿cómo debería abordarse el tratamiento de Stephanie? ¿Cómo podrías comentarnos, por favor? Sí, claro. Igual como mencionábamos anteriormente respecto al caso de Mateo, mm, lo más similar en esta situación es que el trabajo para cada uno de estos pacientes sigue siendo interdisciplinario. En el caso de la paciente, pues el seguimiento nutricional incluso es mucho mayor, es más esencial, ¿no? Porque aquí tiene que haber un control de la obesidad constante, porque hay unas alteraciones hormonales y las complicaciones metabólicas asociadas pues al síndrome que ya hemos mencionado. En el caso desde la neuropsicología, pues pueden implementarse sí programas dirigidos a fortalecer pues todo lo que es la planificación, la atención, este, y asimismo el psicólogo como tal puede ayudar como que a regular esta parte de la emoción, la ansiedad, la prevención de las conductas autolesivas que en algún momento también puede llegar, ¿no? Pero sobre todo, así como lo mencionábamos en el caso de Mateo, es darse cuenta de que qué importante es el acompañamiento de la familia, ¿no? Es importante poder psicoeducar, porque si bien es cierto, los padres de familias no son médicos, no son psicólogos, no son maestros, y uno de nuestros roles, ¿no? Como psicólogas, es poder llegar a una psicoeducación constante, ¿no? Asertiva, para que los padres o cuidadores puedan comprender un poquito más de este tipo de situaciones. Eh, Porque con esto lo que estaríamos generando es que las rutinas de los pacientes sean con unas estructuras más fuertes, con anticipar los cambios, con poder manejar adecuadamente la alimentación, ¿no? Y sobre todo que puedan responder ante las diversas situaciones de frustración, ¿no? Entonces, cuando ya vemos la comprensión, o sea, de la familia como tal, eh, es muy probable que estas conductas puedan ir mejorando, ¿no? Puede que esté el tema de la disminución del sentimiento de culpa, ¿no? Y incluso haya una mejor convivencia. Entonces, es de considerar que el objetivo no es únicamente como que controlar los síntomas, sino también el poder favorecer la autonomía, que incluso es para ambos casos y en realidad para cualquier otro paciente que esté pasando por ese tipo de situaciones y particularmente en estos casos sí es importantísimo fortalecer la autonomía, ¿no? Y esto va acompañado del bienestar emocional y sobre todo el bienestar de la persona. Entonces, ahora Marité, no sé si nos ayudas ahora con esta pregunta. No sé qué conclusión de repente nos puedes dejar acerca de este casito, ¿no? Sí, gracias, Elsa. Definitivamente sí. Ahora hemos visto dos casos. Vale la pena preguntarnos cómo estamos también en el Perú frente a estos desafíos. Justo ahora ya para
también despedirnos y ir cerrando, quiero comentar que en los últimos años se han incrementado los servicios especializados en hospitales de alta complejidad, en institutos nacionales, también en algunos centros privados que ofrecen evaluaciones e intervenciones neuropsicológicas. Pero el acceso continuo está siendo realmente muy desigual. Es completamente desigual el sistema aquí. Y en las regiones alejadas de Lima, donde muchas familias están presentando largas listas, o sea, para poder atenderte tienes que entrar a una lista de espera y está la ausencia del profesional especializado. Es terrible, es una realidad en la que vivimos en Perú fatal. Esto nos recuerda la importancia de fortalecer las políticas públicas orientadas a la detención temprana, a la capacitación de profesionales y al trabajo interdisciplinario, para que más personas puedan acceder a una atención oportuna y también basada en evidencia, con estudios. Como hemos visto hoy, tanto como el caso de Mateo, como en el caso de Stephanie, ellos presentan condiciones muy diferentes, ¿no? Pero ambos comparten una necesidad fundamental, que es ser comprendidos desde una mirada integral, que reconozca no solo sus dificultades, sino que también reconozca las capacidades que ellos tienen y las posibilidades de desarrollo. Y entonces, antes de despedirnos, quisiéramos pedirle a mis compañeras especialistas aquí una breve reflexión final. ¿Qué nos puedes decir, Wendy? Claro, creería que el día de hoy hemos aprendido, y creo que nos llevamos como reflexión, que comprender el funcionamiento del cerebro nos permite mirar más allá de un diagnóstico y reconocer el potencial de cada persona. ¿Alguna de mis compañeras quiere dar otra reflexión? Sí, Tú, Catalina. Sí, claro. Hay un punto muy importante. La neuropsicología nos enseña que detrás de cada conducta existen también procesos biológicos y cognitivos y que estos deben de ser analizados con un rigor científico, pero también con una sensibilidad humana. Garlet, ¿tú qué opinas? Bueno, yo considero que una evaluación neuropsicológica completa es la base para diseñar intervenciones personalizadas. Este punto es muy importante, ya que existen varias herramientas, pero no todas van a ser específicas o la mejor elección para los casos específicos. Por ello, un análisis adecuado y multidisciplinario podrán ayudar a elegir de mejor manera cuál es la mejor herramienta para cada paciente. Elsa. Sí, bueno, para finalizar, lo importante de aquí es que nada de todo lo que hemos mencionado y todas las estrategias y herramientas, nada de esto también podría funcionar sin el apoyo familiar, ¿no? Es importantísimo, como lo mencionaba, la psicoeducación, es importante tener un buen equipo interdisciplinario, que sé que muchas veces no pasa, pero aún está ahí la fe de que suceda, ¿no? Y sobre todo porque lo que se busca es el bienestar de cada una de estas personas. Gracias, chicas, por tremendo programa el día de hoy, por la presentación de estos casos, por el nivel de su expertise y todo lo que hemos compartido. También gracias a todos por acompañarnos en este episodio de Neuromente y será hasta una próxima oportunidad. Adiós. Gracias.